Sí, en Florencia en 1918, luego ya en Milán en 1947. Angelica o la notte di maggio, Introduzione a Une vie de Mercure, Tragedia dell'infanzia, Infancia di Nevasio Dolcemare, Il signor Dido, que es una obra importantísima y no está en la... Ah, bueno, claro, porque puede... Claro, estará en las póstumas. Es una obra importantísima, que al leerla no... sí, se publicó póstuma en 1978. Son cuentos que Savinio sí que había publicado, pero en Il Corriere della Sera, en el periódico Corriere della Sera, 1949, entre 1949 y 1950 y vaya, me he perdido. 1952. Savinio murió precisamente en 1952. Bueno, el señor Dido y un apéndice con aventuras y consideraciones de Innocenzo Paleari y notas a los textos, que claro, un libro tan caro pues debería tener notas, pero bueno, las tiene al final. Es como una especie de pequeño prólogo a cada obra. Pero, bueno, mejor así, mejor que el crítico aparezca al final, que el estudioso aparezca al final. Bueno, pues desde luego aquí tenemos una bravísima, una excelente, una magnífica colección de las ficciones de Savinio. Luego, naturalmente, hay libros que no están contenidos aquí, bueno, entre otras cosas porque no son narrativa. Y bueno, ¿qué más libros puedo mostrar de Savinio que sean narrativos? Bueno, solo este, La Casa la Vida, cuyo título original es Casa la Vita. Bueno, esta obra es de, vamos a ver, obras publicadas póstumas. Caja de música, 1955. Venga, ya mezclemos lo novelesco con el ensayo. Caja de música, ya la hemos visto. Maupassant y el otro, Maupassant el altro, que más que una biografía de Maupassant es una lectura de Maupassant y de la biografía de Maupassant. Como vemos, está traducida al español. La tradujo Gabriela Sánchez Ferlosio. Es una edición de 1983, una traducción de 1983. Gabriela Sánchez Ferlosio. Maupassant y el otro, que salió en Milán en 1960. Esta traducción sigue la edición de Adelphi, de 1975. Vida de los fantasmas, Vita dei fantasmi, al cuidado de Vanni Sciaivilla. Salió en Milán en 1962. Nueva enciclopedia, 1977, en Adelphi. Hay reedición en 2017. Esta es la traducción española, con fotografía de Savinio. Esta es la traducción española de Jesús Pardo. Es una obra ilustrada, es una valiosa enciclopedia. Otros escritores también tienen enciclopedias, como la Enciclopedia de los Muertos de Kish, de Danilo Kish. Bien, es algo... luego tenemos pintores enciclopédicos como Basquiat. Es una enciclopedia hecha al gusto de Quirico. De hecho, sí, aquí está la presentación. En la contraportada está la propia presentación. El sentido de esta nueva enciclopedia. Tan descontento estoy de las enciclopedias que me he hecho la mía propia para mi uso personal. Arturo Schopenhauer estaba tan descontento de las historias de la filosofía que se hizo la suya propia para su uso personal. Bien, pues esto es lo que es nueva enciclopedia. La enciclopedia personal, la propia enciclopedia de Alberto Savinio. Por ejemplo, bueno, al azar se me abre, casi incurriendo en la bibliomancia, al azar se me abre por la palabra hado. No es muy... Sí, bueno, pues podemos leer un ejemplo de artículo enciclopédico en esta nueva enciclopedia. Hado. Tácito, Annales 6.22, dice: Fatum nexus naturalium causarum.
compárese la definición de Tácito con la de Campanella. Fatum vero est concursus omni... bueno, en fin, erudición por todos lados, y esto me recuerda a algo que va a decir Leonardo Sciascia. No lo voy a revelar todavía porque quizás será sorprendente para nuestros lectores. Hay unos corchetes cuadrados, pero entiendo, no sé si es adición del editor, porque es identificar el pasaje de Campanella, y no, esto es del propio Savinio, seguro. Bueno, son artículos muy eruditos hasta el punto de que tengo que investigar de qué obra de Campanella está hablando, porque por la abreviatura no, vamos a ver, por la abreviatura no la reconozco, no he leído tanto a Campanella. Es una obra, desde luego, que requiere erudición. Y Atheismus Triumphatus es la obra Atheismus Triumphatus de Campanella. Perdón por la ignorancia. De hecho, tenía pendiente buscar muchas cosas de la introducción de Sciascia, y no lo he hecho. Voy a quedar muy mal. Bien, sigo con la lista de obras de Savinio. Lo he hecho mientras hablaba, ya está, ya lo tengo identificado. Torre di Guardia, al cuidado de Leonardo Sciascia, que fue su mayor valedor, con un ensayo de Salvatore Battaglia. Esto salió en Palermo, en Sellerio, en 1977. El señor Dido, que ya hemos visto que sí que está en esta colección de Adelphi. El señor Dido salió en Adelphi en 1978, sí. Y al final se recogió en este volumen de Hermafrodito y otras novelas. Vida de Enrique Ibsen, Vita di Enrico Ibsen, Adelphi 1979. Il sogno meccanico. Claro, tengo una mínima parte de los libros de Savinio, es un autor ingente, es un autor enorme. El sueño mecánico, Milán, Libri Sciaivilla, 1981. Parchetti Romani, publicado en Milán por Adelphi, que es la editorial saviniana, ya estamos viendo por excelencia, 1982. Esto es, así como la caja de música es la colección de sus críticas musicales, Parchetti Romani, estos palcos romanos, es la edición de sus crónicas teatrales, de sus críticas teatrales para Omnibus, para el semanario Omnibus, entre 1937 y 1939. Capri, publicado en Milán, 1988. Originalmente era de 1926, era un inédito. Introducción a una vita di Mercurio. Esto en francés está aquí. Esto apareció por primera vez en 1990, vaya. Al cesti di Samuele e atti unici, al cuidado de Alessandro Tinterri, que contiene su nombre, la familia Mastinu, al cesti di Samuele. Vale, estas cosas más o menos las conocemos. Partita rimandata, diario calabrese, al cuidado de Vittorio Cappelli. Esto me suena que va a ser muy reciente, sí. 1996. Luego hay una edición de 2008. Estos son textos de 1948 publicados en Corriere di Informazione. Bueno, 10 procesos, 10 processi. Edición de Gabriele Pedulà. Son textos publicados en la revista I Rostri, 1932-1935. El nacimiento de Venus, escritos sobre arte, al cuidado de Giuseppe Montesano y Vincenzo Trione, 2007. O sea, son textos que estaban dispersos
desde 1921. Son textos que se publicaron en la revista Valori Plastici entre 1918 y 1921. Vamos, Valori Plastici era la revista orgánica de la pintura metafísica, pero había que ir a buscarlos. Los hombres del pensiero... los hombres del pensamiento... No, perdón. Gli uomini di pensiero tornano alla bicicleta. Los hombres de pensamiento vuelven a la bicicleta. Milán, Henri Beyle, 2013. Bien, pues muchísimas obras que han ido apareciendo. Pero afortunadamente hay colecciones de obras que aquí... Bueno, y por supuesto, epistolario. Hay un epistolario de Alberto Savinio con Valentino Bompiani. Bueno, pero afortunadamente hay colecciones. No están las obras completas, de ninguna manera, pero hay 3 volúmenes en Adelphi, 3 volúmenes en Adelphi, sí, 3 volúmenes en Adelphi, que más o menos se aproximan a lo que podrían ser sus obras completas, pero no lo son en absoluto, falta mucho. Ojalá se vayan completando. Bueno, estas 3 obras son Hermafrodito y otras novelas, al cuidado de Alessandro Tinterri, introducción de Alfredo Giuliani, que ya hemos visto, 1995. Hay un segundo volumen que contiene Casa la Vita y otros cuentos, digamos que es el volumen de cuentos, la colección de cuentos de Alberto Savinio. Y hay un tercer volumen que yo entiendo que se corresponde plenamente con esta otra edición que tengo la fortuna de tener, con una edición anterior. Tiene el mismo título, Escritos dispersos, 1943-1952, solo que la edición de Adelphi de 2004, que remite a la de Clásicos Bompiani de 1989, está introducida por Paola Italia con un ensayo de Alessandro Tinterri y está en la colección La nave Argo. A través de Wikipedia me entero, es Wikipedia quien me dice que esa edición de 1989, republicada en 2004, resulta que tiene 20 textos más. Pero yo me he preocupado de comprar esta, en primer lugar, porque la de 1989 vamos a ver. Esta es la de 1989. Esta es, claro, Clásicos Bompiani, 1989. Entiendo que lo que ha hecho Adelphi es coger esta edición de 1989 y añadirle 20 textos. Pero yo estaba muy preocupado porque la edición de Adelphi está introducida por Tinterri y Paola Italia, vale, muy bien, pero es que esta edición está introducida por Leonardo Sciascia y yo quería tener la introducción de Leonardo Sciascia. Así que bueno, a lo mejor me he perdido 20 textos, de Savinio, pero no tenía la seguridad de que estuviera la introducción de Leonardo Sciascia. Bueno, esta edición, además, para compensarme un poco de esos 20 textos perdidos, esta edición tiene de su antiguo poseedor algunos recortes de prensa sobre Savinio. Además, a mano ha escrito Il Giornale 1990. Bueno, aquí tenemos un artículo ilustrado por este autorretrato de Savinio sacado de una fotografía. Perdón, me acabo de dar cuenta de que no estaba enfocando bien al principio. Bien. Y otro recorte, o sea, es un admirador de Savinio, el antiguo poseedor de este volumen. Otro recorte de prensa en la profunda inarmonía del mundo. Las 1500 páginas, en 1500 páginas toda una vida, como en un encefalograma. Pues entiendo, claro, 1989, 1500 páginas es la reseña de este libro, es la reseña de este volumen también.
Bien, y esto es... se ha plegado solo. Corriere della Sera, 1990. Bien, claro, así que no cabía en el cajetín. Bueno, pues este volumen entiendo que tiene 20 textos menos que la edición de Adelphi. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, son efectivamente 1538 páginas sin el índice. Bueno, pero con la bibliografía y sin el índice, 1500 páginas. Está bien, es un Savinio que está bien, pero además yo creo absolutamente capital la introducción de Leonardo Sciascia, que empieza... Bueno, incluso la puedo leer. Vamos a ver. Bueno, es una edición desde luego muy hermosa. Tiene el sello... no marca de agua, sino sello en relieve. Leonardo Sciascia, Savinio o de la conversación. En 1955, cuando en la colección einaudiana de los Gettoni incongruentemente apareció la Biblioteca de Babel de Borges, pero en las sucesivas ediciones apareció como ficciones. Claro, porque no es el título que le dio a esa colección de cuentos Borges. Fue un error de la editorial Einaudi, la llamó la Biblioteca de Babel, pero tenía que llamarse Ficciones. Bueno, pues cuenta Leonardo Sciascia que al descubrir a Borges en 1955, el que tanto había leído a Savinio, pues creyó que algo tenían que ver y que se parecían enormemente. Y según fue leyendo más a Borges, acabó por convencerse de que Savinio y Borges eran autores perfectamente hermanos, no solo por cuestiones de detalle, como su amor por la erudición, por la cita, por lo apócrifo, sino porque ambos practican una literatura de conversación. Y bueno, habla de Niccolò Tommaseo sobre esta definición de conversaciones, pero al final nos podríamos ir a Macrobio y al final él mismo se remonta hasta Platón, ya que la tradición griega está en ambos de manera tan marcada. Dice que tanto Borges como Savinio son escritores que eligen a su público, que no hablan a las masas, sino que conversan con unos pocos elegidos. Claro, también mete en eso a Stendhal y tiene que explicar cómo es posible que Borges hable y parezca que está hablando para todo el mundo, para millones. De hecho, hay un documental sobre Borges que se llama Borges para millones. Bueno, no lo explica, dice simplemente, no nos engañemos. Sí, bueno, eso es lo que parece, que Borges habla a las masas y que Stendhal también es un autor de masas, pero no vale engañarse. Borges, Stendhal, Savinio son escritores que eligen a sus lectores y que mantienen una conversación con ellos. De alguna manera, esa comparación entre Borges y Savinio la hallamos en un ensayo posterior que tiene Leonardo Sciascia sobre Savinio, que es este en el que, bueno, lo puedo leer. Vamos a ver. Página 1174. Página 1174. De las obras del segundo volumen de las obras de Leonardo Sciascia en Bompiani, en la editorial Bompiani, al igual que esta colección de escritos dispersos entre guerra y posguerra, que son casi todo ensayos, artículos periodísticos, cosas aceptadas en un periódico. Bueno, pues me he tenido que pasar, evidentemente. Mientras estaba hablando, pues negro sobre negro. Voy a tener que buscarlo otra vez, si es que no se me quedan las cosas. 1174. Claro, si es que estaba buscando 1170. Aquí está, Savinio. Sí, bien, Savinio. En el siglo XVI, un pintor, Andrea Quirico, o Di Quirico,
o de Quirico, estuvo activo en Sicilia, en una iglesia de Catania, Santa María del Jesús, Santa María del Jesús, queda alguna cosa de un fresco suyo o de un cuadro suyo. Recuerdo haber visto reproducciones en un libro de historia local. Creo que de él, más allá del nombre y del siglo en que vivió, más allá de los fragmentos de pintura que se reconocen, se sabe poquísimo. Saben poquísimo los historiadores y los eruditos. Se puede hacer la hipótesis de que operó prevalentemente en Sicilia oriental, llenando de frescos iglesias y palacios. Y de ahí la desaparición en los terremotos que al final del siglo siguiente ocurrieron en la zona de sus trabajos. De ahí la desaparición de sus trabajos. Pero se puede también hacer la hipótesis, el lector puede hacerla, de que este pintor Andrea de Quirico del siglo XVI lo esté inventando aquí y ahora. Et pour cause, como homenaje y mímesis a Alberto Savinio, por Alberto Savinio, de aquel mundo suyo de memoria, de incidentes, de coincidencias, de reelaboraciones, de correspondencias. Efectivamente, muchos lectores de Borges tienen esa sensación de que nos movemos en lo apócrifo, en lo inexistente. Muchas veces nos movemos en lo apócrifo y en lo inexistente, pero otras veces nos movemos en la realidad más documentada, más fiel, más histórica, pero que lo parece. Una realidad que parece otra porque la mirada, la perspectiva la ha hecho otra, como ocurre en la pintura metafísica de Giorgio de Quirico. Al final de este ensayo, Sciascia recuerda que a Savinio no lo convencía la memoria, la supuesta literatura de la memoria de Proust. Decía de Proust que tenía la frase larga y el pensamiento corto. Es desde luego una paráfrasis de Schopenhauer, que decía que las mujeres eran seres de cabellos largos e ideas cortas. Bueno, Savinio lo aplica a Proust. No la frase tiene que ser larga, sino la memoria. A Savinio la literatura de Proust le parece de poca memoria. Larga en tanto que el pensamiento humano, que cada hombre larga cuanto el pensamiento humano que todo hombre en el que la memoria sonríe enteramente posee. Savinio quiere ser un autor de la memoria, pero bueno, escribe Sciascia, como Monseñor de la Casa prescribía, y esto tenía que haberlo buscado, Savinio, de hecho, nunca ha contado sus propios sueños, algo que los surrealistas tenían como rutina de trabajo. Bueno, el propio Fellini contaba sus sueños y los escribía, pero más bien por una cuestión terapéutica. El libro de los sueños de Fellini eso es una gran obra de arte, pero tiene un sentido terapéutico, y durante mucho tiempo era una obra privada. Ahora la tenemos gozosamente editada en una edición enorme, portentosa. Bueno, pues cuando todo el mundo vivía de sus sueños, se los llevaba muerto. Ahí tenemos, por ejemplo, en el surrealismo español, en el primer surrealismo español, aunque para Bergamín aquí no se hizo más que surrealismo codorniu, el autor asesinado por los anarquistas, que voy a buscar porque siempre me trabuco, claro, Edilla, Hinojosa, eso es, Hinojosa. Bueno, la flor de la California, eso fue un sueño que tuvo. En cambio, Savinio nunca contaba sus propios sueños. Dice Sciascia que eso era algo propio de un hombre educado, de un hombre cívico. Aquel que en sus cosas parece... lo que en sus cosas, dice de Savinio, que lo que en sus cosas, en las cosas de Savinio, parecen pertenecer al sueño, pertenecen simplemente a su larga memoria, a la memoria, al mito, a una memoria incluso anterior a su vida.
De ahí su rechazo a alistarse o a hacer de jerarca, podría haberlo sido perfectamente, y tenía todo el interés de los jefes de escuela. De ahí su rechazo a alistarse o a hacer de jerarca en el surrealismo. De ahí la definición de surrealista cívico que le dio Salvatore Battaglia. Ya hemos visto que Salvatore Battaglia prologó una de sus obras. Cívico de civilización, cívico de civismo. Quizá el escritor más cívico que Italia haya tenido. Y es desde este punto con el que concluye su ensayo Sciascia, es desde este punto en el que es necesario abrir el discurso sobre su obra. Pero bueno, efectivamente es el punto en el que concluye este ensayo contenido en Cruciverba. Bueno, pues creo que nadie mejor que Leonardo Sciascia para introducir la obra de este hermano de Borges, según el propio Sciascia, y desde luego heredero al final de Platón, pasando por Ateneo, por Macrobio, por todos los escritores que mantienen una conversación verdaderamente muy selecta y electa con sus lectores. Lectores que seleccionan y que eligen. Nadie mejor que Sciascia, como digo, para que se nos abran las puertas de Savinio, pero bueno, sí puede haber naturalmente alguien mejor que Sciascia para introducir a Savinio, que es el propio Savinio, y desde luego incito al descubrimiento de este autor, ya sea como pintor, como músico, como novelista, como cuentista, como ensayista y como periodista, pero vamos, el periodismo no es un género literario, como ensayista. Lo que escribía en los periódicos eran ensayos sobre temas tan dispersos como, madre mía, bueno, incluso leer los títulos es largo. Pero bueno, hay que recordar que aquí hay también obras sobre música. Tiene el artículo Yo y la música, vamos, la música y yo diríamos nosotros, somos una lengua menos clásica, pero tiene ensayos sobre autores que desde luego le son cercanos, como Luigi Pulci, Nietzsche. Tiene un artículo sobre la ortografía, Quando scriveremo così, lo escribe todo con K. Es un mare magnum todo esto. No quiero ofender a Savinio, pero creo que 20 textos más tampoco hacían una diferencia tan grande, porque esto es enorme. Esto es Kierkegaard, un artículo sobre la lagartija, los númenes de Catania. Bien, es un verdadero océano, un laberinto de sugerencias, de mitos, de opiniones, de conexiones sorprendentes, como las que ya vimos que hacía con Luciano. No se privaba de hablar de Picasso tratando de Luciano. Bien, como digo, la mejor introducción, la mejor presentación es la de Sciascia, pero desde luego también puede presentarse por sí mismo Alberto Savinio, es decir, Alberto de Quirico.